¿Cómo les va? Flavio Naveira por aquí. Hoy vamos a ver una regla que cambió bastante. Tiene cierto impacto, sobre todo en los barcos más rápidos. Así que vamos a empezar a analizarla. Recuerden que es importante que vean el canal entero porque al principio, en los primeros videos, doy algunas informaciones importantes sobre cómo conseguir las versiones más actualizadas del reglamento, ¿no? Entonces, vamos a ver la regla 14. Fíjense que lo que está todo en rojo es nuevo y lo viejo, lo que está abajo, en negro y con algunas tachaduras. Entonces vamos a ver primero qué significa esto que está en rojo y después vamos a analizarlo. Dice así, acuérdense, valga la redundancia, que la regla 14 está al comienzo de la sección B, que es limitaciones generales. En la sección A de la parte 2 estamos, en reglamento. En la sección A de la parte 2 están las reglas más importantes, la regla 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Que no la vamos a ver porque no hubo cambios. La regla 10 es babor estribor, o sea, buenas y malas. La regla 11 es mismas amuras, barlovento y sotavento. La regla 13 es cuando un barco está virando, cuando pasa de proa el viento, ¿sí? ¿Qué me faltó? 10, 11, 12 y 13. Ah, me faltó la 12, que es mismas amuras, barco claro a proa, barco claro a popa. La regla 14 dice evitar el contacto. Si fuera razonablemente posible, un barco deberá A. Evitar el contacto con otro barco, hasta ahí no hay cambio. B. No causar contacto entre los barcos. Eso generalmente no es un cambio, pero ahora viene lo poderoso. Y dice no causar contacto entre un barco y un objeto que debería ser evitado. ¿Qué significa causar contacto? ¿Sí? Y ahí viene el análisis fino. Entonces, siempre en las versiones viejas teníamos la obligación de evitar el contacto, ¿sí? Con otro barco y eso se mantiene, ¿sí? Lo que está ahora, la diferencia que tiene ahora es que se agregan dos nuevos requerimientos. Primero, no causar contacto entre barcos y ahí no se incluye tu barco. Atención con eso. Y no causar contacto entre un barco y un objeto que debería ser evitado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya no es suficiente con yo no contactar con otro barco. Ahora es necesario, por más que yo no tenga que, digamos, no tenga ningún peligro, no contacte con ninguno, si yo, por mi omisión de hacer esto, que es no causar contacto entre barcos, por ejemplo, no derivo para que no se choquen entre dos barcos, o sea, si yo derivo, ¿podría otro barco evitar un contacto? Si eso es así, la regla aparentemente ahora busca eso, ¿no? Entonces ahora voy a dar un ejemplo. Justo esto me lo preguntaban ante las Olimpiadas. Lo preguntó Mateo Magdalani dentro de una sesión de preguntas muy interesantes que todos aprendemos. Y yo más que ellos también, sobre todo a alto nivel, así que lo felicitamos a Mateo. Pero lo que él me preguntó estaba muy interesante porque eran en la prelargada me preguntó, esto fue antes de las últimas Olimpiadas, en la prelargada hay dos barcos que vienen amurados a estribor, o sea, con buenas, y viene un barco amurado a babor que viene a cruzarles por la proa. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿el barco que viene con malas es una obstrucción para los dos barcos que vienen con buenas? Y la respuesta es no, por la definición de obstrucción, que sufrió un pequeño cambio leve que no afecta, pero que tienen que repasar. La definición de obstrucción dice que los barcos en regata no son obstáculo a menos que se tengan que mantener separados de ellos. En el caso que me planteaba Mateo, no, digamos, los dos barcos que venían amurados a estribor eran barcos con derecho de paso respecto al barco que venía amurado a babor. Por lo tanto,
Si dos barcos amurados hacia estribor venían comprometidos en rumbo el de Barlovento, en rumbo de colisión el barco de Barlovento con el barco amurado a babor, el barco amurado a babor, o sea, el barco malas no era un obstáculo, porque no se tenían que mandar separado, es al revés, el barco amurado a babor se tenía que mandar separado. Por lo tanto, no podía, y ahí viene lo interesante del caso, el barco de Barlovento no tenía, digamos, el derecho de espacio interno frente a ese barco. Entonces, Mateo, que supuestamente él o otro caso, el caso hipotético era, ¿qué pasa si el barco de Sotavento no tiene ningún impacto? O sea, puede seguir derecho sin que pase nada, no hay contacto, pero si no deriva, el barco de Barlovento no podía pasar por la popa de otro barco. Entonces, en ese momento, las reglas eran, básicamente, el barco de Barlovento tendría que arreglarse por su propia cuenta, debería orzar, hacer una crash tag o algo, y la culpa es solamente del barco amurado a babor. Pero no, con este cambio de reglas, atención, ahora el barco de sotavento, en este caso que mencionábamos, también es responsable si se da esta situación. Ese barco no tiene que causar contacto entre otros barcos. Es decir, si porque no derivó el barco de sotavento, el barco de Barlovento podía chocarse contra este barco que venía amurado a babor, entonces infringiría la regla 14. Por lo tanto, hasta que haya más claridad, siempre estas cosas nuevas se van evolucionando, se van creando casos que en cualquier momento salen. Todavía no salió el libro de casos, a la fecha de hoy, 3 de enero. No salió el libro de casos de la World Sailing. Eh, Vamos a ver cuándo sale, supongo que saldrá la brevedad, pero hasta que no esté claro qué es lo que pase, yo diría que en el caso como este, si uno puede colaborar en que otros barcos no choquen entre sí o que otro barco no choque contra, por ejemplo, la lancha de comisión de largada, comisión de regata, entonces debería hacerlo porque si no estaría infringiendo la regla 14. Supongamos un barco que viene, como se dice en Argentina, de paracaidista en la lancha, rige la regla 11, obviamente. Cuando se acercan para partir, hasta que hayan dejado claras las marcas y sus cabos de fondeo, no, no existe toda la sección C, o sea, no tiene de hecho espacio en el obstáculo ni en la marca, pero si se metió ilegalmente va a ser penalizado. Pero ojo, el barco de sotavento, si no deriva para dejarlo pasar y protestar, por supuesto, con peligro de que se choque con toda la lancha, podría ser descalificado por regla 14 también, con este nuevo contexto, porque causó la 14C, no, digamos, la 14C dice no causar contacto entre un barco y un objeto que debe ser evitado, y una comisión de regata debería ser evitada, si un objeto duro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y con esto termino lo que sería la regla que vimos hoy. Muchas gracias.